Introducción a la tabla periódica. Una de las características primordiales de la ciencia es su capacidad de síntesis. La ciencia no habría podido llegar al lugar preponderante que ocupa en nuestros días dentro del quehacer humano si los científicos solo se hubieran conformado con recopilar y acumular datos. En el caso específico de la química, habría sido muy desalentador desarrollar una ciencia que tuviera como objeto el conocimiento solamente a uno de los elementos o compuestos químicos conocidos, o a un grupo de ellos. Lo anterior se hizo muy evidente a medida que se tuvieron suficientes datos experimentales y llegaron a conocer un gran número de sustancias. El hecho de reconocer a los elementos como unidades fundamentales constituyentes de los compuestos, aclaro que las diferencias entre las propiedades de compuestos distintos estaban dadas por las diversas combinaciones entre elementos. Pero, ¿qué características diferencian a un elemento de otro? ¿Cuáles características eran comunes a un grupo de ellos? ¿Cuáles características eran las mismas para todos los elementos conocidos? Con este tipo de preguntas empezó la inquietud de la clasificación de los elementos. La búsqueda de estas respuestas y otras similares a otras preguntas similares conduce necesariamente al intento de clasificar los elementos. Al principio era notorio las propiedades físicas, así que se dejaron guiar y empezaron a clasificar los elementos por sus propiedades físicas. Que no es sorprendente, en los primeros intentos de clasificación los elementos se empezaron a basar en su clasificación en las propiedades físicas más sobresalientes, pero al paso del tiempo, cuando se estudiaron los aspectos químicos, que eran menos evidentes que los aspectos físicos, se pudieron encontrar correlaciones más fuertes e incluso subclasificaciones. Pero cuando se encuentra una característica primordial para los elementos, de la cual dependen las demás propiedades, entendemos que el avance fue realmente fundamental y esencial. Los aspectos químicos fueron más importantes para la clasificación de los elementos. De este proceso surge la tabla periódica. La tabla periódica representa un avance fundamental para el desarrollo de ciencias como la química, la física y la geología, y en particular, junto con la teoría atómica, establece la estructura básica de la química como ciencia. Fue muy importante el surgimiento de la tabla periódica, ayudaron bastante en estas ciencias, la química, la física y la geología, en particular. Según sus propiedades químicas, los elementos se clasifican en metales y no metales. Hay más elementos metálicos que no metálicos.